¿Cómo están ustedes? Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio dominical. Esta es la tercera lección que estamos considerando acerca del alcance, la profundidad de la vida cristiana. Hemos estado hablando básicamente en la lección anterior que la vida cristiana es una participación en Cristo, que no es una mera imitación, que no es hacer ciertas cosas que los demás hacen, sino es una posesión. Pablo va a decir que la vida cristiana es estar en Cristo, que hay una identificación con la persona de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pablo usa la figura de la rama que es injertada en el tronco del árbol. Recibe la vida de ese tronco, pero para que pueda ser vivificada, pierde sus características originales y empieza a recibir las características del tronco en el cual fue injertado. Esto significa que nosotros, al estar en Cristo, tenemos que progresivamente ir dejando las características del hombre natural, del hombre pecador que vivía antes de nuestro encuentro con el Señor, y tenemos que ir identificándonos con esta nueva savia que es la vida de Cristo en nosotros. Ciertamente este no es un proceso natural, es el Espíritu Santo quien va a ir produciendo en nosotros todos estos cambios, como decía, de una manera progresiva, paulatina. Sin embargo, tiene que haber una disposición de parte nuestra para que el Espíritu Santo realmente pueda trabajar en nosotros y provocar esos cambios. El Espíritu Santo nos lleva a creer en Cristo, a recibir su mensaje y por ende a recibir por fe la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. Esa es la primera gran obra de gracia, patrocinada por esta maravillosa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero hay una segunda obra de gracia que nosotros mencionamos y es reposar en la fe. Es echar raíces en ese bendito tronco que es Cristo Jesús. Esto ciertamente nos habla de una experiencia profunda que va más allá de toda posibilidad humana. Ahora que creemos en Cristo, podemos estar arraigados también en la persona de Cristo, brotar y fructificar como creyentes que han nacido de nuevo. Ciertamente esto produce un gran impacto en la vida de la persona, porque antes de venir a Cristo no sentíamos la carga, no sentíamos el peso del pecado que estábamos llevando. No tomábamos conciencia de cuál era nuestra situación espiritual. Pero cuando oímos hablar de Cristo, el Espíritu Santo viene y nos despierta, despierta nuestro espíritu, despierta nuestra conciencia y nos hace ver la fealdad del pecado y también la posibilidad cierta de condenación que estaba sobre nosotros. Por lo tanto, entendimos también, por obra y gracia del Espíritu, que la única posibilidad de liberarnos de esa situación tan difícil, tan horrorosa en la cual estábamos, era reconociendo a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Entendimos que la cruz de Cristo es el precio que pagó el Señor Jesús para que nosotros alcanzáramos la nueva vida que Dios ofrece. Hemos venido diciendo que la cruz de Cristo no solo es sustitutiva, es decir, no es que Cristo murió en nuestro lugar y eso nos deja a nosotros a expensas de hacer lo que queramos, pues ya alguien murió por nosotros, sino que la cruz de Cristo también es
inclusiva, quiere decir que nosotros también somos crucificados juntamente con Cristo al momento de creer. Eso significa que el yo, la vida antigua, tiene que morir. Una de las cosas que realmente afectó la vida de Pablo fue entender que dentro de él había una vida de pecado que fluía y se sentía muy miserable, no pudiendo combatir todo esto. Pero luego él entiende que cuando una persona descansa en Cristo, cuando empieza a vivir por fe la vida de Cristo, entonces es posible vivir y experimentar la vida que Cristo ofrece. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de lo que hemos venido diciendo, hablar un poquito del significado completo de nuestra identificación con Cristo Jesús en su muerte. Esto no puede abarcarse en un solo momento, debemos detenernos en el lugar de la cruz. Tenemos que tener una experiencia con la cruz de Cristo para que el Espíritu Santo pueda revelarnos las implicaciones de nuestra participación en la cruz del Señor. Pablo explica que el hombre natural, la persona que no ha nacido de nuevo, no puede percibir estas cosas. Está adormecido frente a esta realidad. Porque estas cosas, dice Pablo, deben discernirse espiritualmente. Pero si estamos deseosos realmente de experimentar las cosas profundas de Dios, el Espíritu Santo no dejará de hacer su obra maravillosa en nosotros. La verdad nos hará libres, dijo Jesús. ¿A qué se refería? Se refería ciertamente a la revelación que el Espíritu Santo traería a nuestra vida al momento de creer. No solamente veremos, sino también entenderemos estas verdades, ¿verdad? En nuestra vida, cómo se manifiesta en nuestro propio ser. Como cristianos, no podemos hablar de tener la verdad aparte de Cristo. Cristo Jesús, Él dijo, yo soy la verdad. Después dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué está diciendo? No está hablando de una mera teoría, no está hablando de una posición teológica o filosófica que tenemos que desarrollar y comprender. Está hablando de una experiencia que pone el Espíritu Santo en el ser interior de la persona que cree. Aquellos cristianos maduros que han experimentado esta crucifixión interior, podríamos decir, que saben lo que significa realmente identificarse con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo, aún después de varios años de haber vivido experiencias profundas y gloriosas en ese aspecto, siempre son conducidos a descubrir profundidades cada vez mayores en cuanto a la vida del yo. Puede tratarse de una prueba especial, puede tratarse de alguna circunstancia que traiga consigo el tener que tomar una decisión entre la voluntad del Padre o la voluntad personal. Quizás por algún momento pensaron que el viejo yo ya estaba sepultado con Cristo y que se habían librado de él. Pero de pronto algo despierta aquellas manifestaciones tan aborrecibles, despreciables de la vieja naturaleza. Así entonces, a medida que el Espíritu Santo empieza a revelarnos las obras secretas del yo, el creyente se da cuenta de la necesidad de una nueva y más profunda apropiación de las verdades tocantes a la cruz. La única salida a los impulsos y a los arrebatos del yo es ubicarnos en el lugar que Dios le ha asignado o nos ha asignado
mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. No importa cuán profundo podamos haber llegado en cuanto a nuestra experiencia como cristianos, siempre nos vamos a encontrar que el Calvario, la crucifixión de Cristo, tiene profundidades aún insondables. En un acto de fe debemos ubicarnos en el lugar que Dios nos ha asignado juntamente con su Hijo Cristo allí en el madero de la cruz. Pablo fue un hombre que anhelaba saber más, conocer más acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y todo se resume en esta gran paradoja que el Señor Jesucristo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37, cuando dice: el que haya la vida o el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No significa que el Señor venga y anule nuestra personalidad, muy por el contrario. Pablo no era menos Pablo cuando se dio cuenta de su unidad con Cristo en su muerte. Una vez que la cruz quita el camino de la vida del yo y el alma se centraliza en Dios, la personalidad comienza a desarrollarse en toda su esplendidez. Debemos tener en mente, mis estimados, el hecho de que nuestra muerte con Cristo significa que tenemos comunión con Él al más alto nivel. Esto, aunque desde el punto de vista divino, es algo consumado, es un hecho ya acabado. Desde el punto de vista del ser humano, esto es algo que se vuelve efectivo en la medida que nosotros vamos ejercitando nuestra fe cada día. Por eso hemos hecho referencia al tema de que la cruz no es solamente sustitución, sino también inclusión. Estos son los dos hechos de la cruz. Así como la muerte sustitutiva de Cristo se hace efectiva y borra nuestros pecados al momento de ejercitar y depositar nuestra fe en Él, del mismo modo, la participación en la muerte de Cristo se hace efectiva mediante el ejercicio de nuestra fe. En la primera, en la sustitución, encontramos la participación de los beneficios penales de la obra redentora de Cristo. Y en la segunda, que es la inclusión, participamos de las fuerzas morales recreativas de la obra de Cristo. Nuestra voluntad y el deseo son las condiciones supremas en la recepción de cualquiera de estas dos verdades. Jamás debemos tratar de separar estos dos grandes hechos. Pablo sabía que Cristo había muerto por él en la cruz, pero él también sabía que en esa cruz él estaba también juntamente con Cristo. Por lo tanto, la cruz nos invita a participar. Y para ello tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué es importante la voluntad como condición primaria para participar de estos dos eventos? Porque Dios respeta la voluntad del hombre. Si el hombre no quiere o se niega a hacerlo, simplemente Dios no va a actuar. Él no lo va a forzar a hacer algo que no esté dispuesto a hacer. En el acto de la creación, Dios coronó al hombre con la divina prerrogativa de la libre voluntad, el libre albedrío, como se conoce. Dios se limitó a sí mismo, movido ciertamente por su gran amor, y compartió su divinidad con el hombre al darle la facultad y el poder de elegir. Es indudable que Dios ama al hombre, pero nunca lo va a forzar. Él va a recurrir a mil maneras con tal de llamar su atención, ¿verdad? Pero nunca va a obligar a nadie a seguirle. Nunca lo va a obligar.
le va a mostrar las horribles consecuencias del pecado mediante el testimonio de la cruz, pero nunca le forzará a detenerse en su camino para volverse a él. Por lo tanto, es nuestro deber escoger. Entonces, ¿seremos dominados por el yo o por Cristo? ¿Continuaremos mimando nuestro yo y crucificando a Cristo? ¿O moriremos a nuestra vida y nos levantaremos de la tumba para poder vivir el poder de la resurrección de Cristo completos en la voluntad de Dios? Este es el gran tema que propone la cruz de Cristo. Que seamos obligados en una forma moral, no forzada, a volver al Padre, a identificarnos con la cruz de Cristo y ser contados con los malhechores, a llevar la vergüenza juntamente con nuestro Maestro. No hay en el mundo otro modo de terminar y aniquilar la aborrecible vida del yo. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 1, 23, 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia afirma que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Judicialmente como creyentes, estamos muertos en Cristo en el sentido ético. No podemos agregar ni sustraer nada de una obra que está divinamente consumada. Por eso la iglesia fue formada posterior al hecho consumado de la cruz. Cristo vino para este propósito. La muerte del Señor no fue un mero accidente. Él había sido destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Su muerte no fue la de un simple mártir. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estimados, la crucifixión con Cristo es la clave para una vida victoriosa. Pero debemos escoger cuál va a ser nuestra posición en la muerte de Cristo. Cuando hacemos esto, ya no tendremos que seguir la agonía de tratar de imitar a Cristo. Al participar de la naturaleza divina, nos será natural ser cristianos. Deleitarnos en cuanto a nuestra posición espiritual. Me temo que la iglesia no ha disfrutado de su potencial cristiano porque desconoce las implicancias de la cruz. No ha querido morir con el Señor. No ha podido poseer sus posesiones porque no ha aprendido a reconocerse muerta al pecado. Todavía hay muchos cristianos que están bajo la tiranía de la carne, del mundo y del diablo, porque no le han creído a su Señor, quien por precepto y ejemplo, y finalmente por las profundidades de su renuncia de sí mismo en la cruz, ha buscado inculcarles el principio de la autorrenunciación. La iglesia ha tratado de imitar al Señor, pero ha dado lugar a una carnalidad exacerbada. No ha querido reconocer su inhabilidad al respecto, ni rendir su propia vida para vivir la vida celestial. La única manera de avanzar, de madurar espiritualmente es abandonando la vieja vida. Pero la iglesia, estoy hablando en términos generales, todavía no ha llegado a ubicarse bajo el fuego consumidor de la cruz. Por eso ha permanecido estancada. Sería una locura hablar de avivamientos separados de una profunda participación en la cruz. Es de suma importancia, estimados hermanos, tomar esta decisión, escoger, aunque nuestra carne seguramente se va a resistir. Quiero dejarles 3 preguntas para su consideración y reflexión. Primero, ¿qué significa estar crucificados juntamente con Cristo? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre la sustitución
y la inclusión que vemos en la cruz. Y tercero, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar esta experiencia? Que Dios le bendiga. Nos veremos la próxima semana, si es su voluntad.